En este caso, en el Ateneo de esta semana, vamos a hablar sobre el rol de la analgesia en la cirugía de hipospadias. El coordinador de este Ateneo es el doctor Bagni y los presentadores seremos Carolina Percul, residente de cuarto año, Pedro Mercado y Cristal de Lorenzi, becarios de primero y tercer año de la beca de urología. Vamos a presentar dos artículos complementarios y uno principal. El primero de ellos habla sobre la diferencia entre hacer un bloqueo caudal y un bloqueo a nivel pudendo. Plantea inicialmente que la cirugía de hipospadias, y esto es también lo que trae la idea del bibliográfico, es importante tener un buen manejo del dolor, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio, para poder hacer una buena analgesia y que el paciente esté confortable y no requiera tanta medicación. Y esto resulta un desafío, el manejo del dolor. El bloqueo caudal es el más utilizado actualmente y sirve tanto para el intraoperatorio, el hacerlo previo a la cirugía, como en el postoperatorio para reducir el requerimiento de analgésicos vía oral luego del alta. Pero lo que manifiesta en el artículo es que tiene efectos adversos, complicaciones y una duración que no es tan larga. Así que plantean que bloqueos de nervios periféricos tendrían menos efectos adversos, menos complicaciones y a su vez una mayor duración. Con este objetivo lo que hicieron fue introducir, y por eso traemos este artículo, el bloqueo pudendo, que tal cual se puede ver en las imágenes que son propias del artículo. Lo que hacen en este trabajo con el grupo que recibe un bloqueo pudendo es utilizando como reparo anatómico las tuberosidades isquiáticas y con guía a través de un neuroestimulador, viendo los movimientos del esfínter anal externo y del pene, lo que hacen es hacer un bloqueo en dicha zona con el mismo analgésico local. Es un estudio prospectivo, randomizado y doble ciego, en el cual comparan, como decía, el bloqueo caudal con el bloqueo pudendo. En pacientes de 1 a 10 años, sin otras anomalías de ningún tipo, ASA1, ASA2, y analizan tanto el requerimiento de analgesia intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, en la recuperación anestésica, en las primeras 24 horas, los efectos adversos que presentaran y la satisfacción de los padres luego de la cirugía. Y los resultados y conclusiones de este trabajo son a favor del bloqueo pudendo. Es estadísticamente significativo cómo el manejo posoperatorio en las primeras 24 horas es mejor con este bloqueo, requiriendo mucha menos analgesia vía oral. Y como se puede ver en el gráfico, pasadas las 6 horas es muy diferente la respuesta, la duración analgésica, del analgésico del bloqueo caudal, a diferencia del pudendo. A su vez manifiestan también que la analgesia que requirieron durante el fentanilo, los pacientes con bloqueo caudal, 3 pacientes requirieron remfentanilo mientras eran operados, mientras que ninguno requirió analgesia que había sido bloqueado con un bloqueo pudendo, y lo mismo en la recuperación anestésica. Un 25% de los pacientes con bloqueo caudal lo requirieron y ninguno con bloqueo pudendo. Bueno, en cuanto al segundo artículo complementario, este es un artículo publicado en el Journal Indio de Urología que denota, o sea, hace una pregunta, que si la anestesia caudal aumenta las tasas de fístula uretrocutánea en la cirugía correctiva de hipospadias. Esta es una revisión sistemática, eso, revisión sistemática. Entonces, básicamente, lo que propone, o sea, es que se habla de un bloqueo caudal como un factor independiente en las complicaciones de la cirugía de hipospadias, y lo que hace esta revisión sistemática, este metaanálisis, habla sobre las tasas, o busca las tasas relativas de fístula uretrocutánea en las cirugías de hipospadia, en los pacientes con bloqueo caudal versus los que no se realizó bloqueo caudal. Entonces se realizó una búsqueda en marzo de 2017 en distintos buscadores como PubMed, Google, Ovid y Cochrane, y se incluyeron trabajos en inglés que comparaban la tasa de fístula digamos, con anestesia general con o sin anestesia caudal. O sea, todos los trabajos que buscaron fueron eso. Encontraron 7 estudios, de los cuales todos eran no randomizados, y la elección del paciente, tanto, digamos, de qué anestesia le colocaban, era arbitraria. Estaba elegida directamente por cirujano o anestesiólogo, digamos, sin estar determinado el tipo de cirugía, el tipo de patología, ¿no?
Entonces se incluyeron 1.706 pacientes, de los cuales en 1.065 se realizó anestesia caudal. Y se vio una tasa global de fístula uretrocutánea de un 12% en los pacientes con anestesia caudal y de un 5,8% de los pacientes que no tenían anestesia caudal. Entonces esto nos da un ratio para anestesia caudal de 2 con una P de 0,0005 y un riesgo relativo de 1,8 en la revisión sistemática, y en las complicaciones relacionadas a la uretroplastia, que esta no determina cuáles son una por una, sino que directamente las pone como complicaciones, digamos, diferentes de la fístula. Se vieron en 14,6% de los pacientes con anestesia caudal y 6,4% de los que no recibieron anestesia caudal. Esto da un odds ratio a favor de la anestesia caudal y complicaciones de 2,3 y una P menor a 0,0001 y un riesgo relativo de 2,01. Entonces algo que vieron también es que o algo que por lo menos a mí me llamó la atención, que en el grupo, en el subanálisis de cada uno de los grupos, era, era difícil buscar la diferencia entre las complicaciones relacionadas o no con, digamos, con la fístula, dependiendo del tipo del paciente. Esto es lo que no se pudo ver en ninguno. Entonces, alguno de los comentarios que hace al respecto del bloqueo caudal y por lo que extraen este trabajo, es porque hay una inhibición simpática desde T5 hasta L1 con este bloqueo caudal, que esto disminuye el tono venoso y aumenta la rémora, por lo cual hay más vasodilatación pudenda y genital con congestión del pene y los tejidos, y esto lleva a un edema que afecta la calidad de los nudos y la cicatrización, disminuyendo la coagulación y con una mayor tasa de formación de hematoma y sangrado según otros trabajos de traumatología, más que nada. Entonces la tasa puntualmente, hablando de la tasa de fístula uretrocutánea, se ve que está en la literatura, está reportada de un 0,23%, y eso tiene distintos tipos de variables, no tan solo la analgesia, que uno es la cirugía, que no es lo mismo las distintas técnicas que se utilizan o las suturas que se utilizan, también va a depender del cirujano o quien lo esté operando, el tipo de hipospadia del paciente, o el tipo del pene, el tamaño que tengamos para realizar la cirugía, el paciente mismo en cuanto a su edad o a su estado nutricional, y otras misceláneas como son la infección, el edema postquirúrgico, la isquemia o accidentes como retiros de sonda, por ejemplo. Entonces, obviamente, esto tiene varias limitaciones, que uno es la heterogeneidad de los 7 estudios que se incluyeron, donde era básicamente un rejunte entre tipos de hipospadia, cirujanos únicos versus múltiples, diferentes drogas que se utilizaron en las distintas anestesias caudales y la antropometría del paciente. También hay muestras acotadas de pacientes, no es que eran chicas porque habían de hasta 300 pacientes, pero sí para la cantidad de factores confundidores que existen y para tener buena correlación con los resultados. Y la anestesia caudal versus el bloqueo peniano no estaba randomizado, entonces también le quitaba un poco de, digamos, era una limitación del estudio. Pero así todo, los investigadores concluyeron que el bloqueo caudal se asocia con una mayor tasa de fístula uretrocutánea y de complicaciones relacionadas con la uretroplastia, pero también concluyen que requieren más estudios aleatorizados y controlados para tener conclusiones definitivas. Bueno, y como artículo principal es un estudio de corte publicado en el Journal of Urology de la Universidad de Texas, que habla de los efectos del bloqueo caudal o regional eh, con relación a las complicaciones de las hipospadias. Entonces, bueno, en la introducción habla nuevamente de todo lo que habían hablado los chicos recién, de que el bloqueo caudal hoy es una de las prácticas más frecuentes, más que nada en las cirugías urológicas, y es una práctica segura y que se asocia a la anestesia general. La evidencia en sí es contradictoria, ya que desde la perspectiva anestésica es una práctica segura, y desde la perspectiva quirúrgica está todo este cuestionamiento si con los resultados postoperatorios con respecto a las uretroplastias. Entonces el planteo de ellos es si aumenta realmente la incidencia de complicaciones de la uretroplastia, más que nada de la fístula uretrocutánea y de la incidencia del glande.
También hablan de que los estudios anteriores publicados con respecto a este tema tienen serias limitaciones, como hablado también recién Pedro en el estudio de recién, y habla de que tienen un tamaño de la muestra muy pequeño para demostrar este tipo de asociación. El número de cirujanos que evaluaron era muy poco para determinar si estaba relacionado o no, y la muestra era heterogénea y no comparable. El objetivo principal entonces de este estudio retrospectivo es evaluar la incidencia de complicaciones con respecto al bloqueo caudal versus el local, y el objetivo secundario es determinar factores de riesgo tanto quirúrgicos como propios del paciente. Con respecto a materiales y métodos, es un estudio de cohorte retrospectivo en un solo centro, y van a incluir a todos los pacientes con una uretroplastia en un solo tiempo, realizados entre diciembre del 2011 hasta diciembre del 2018, con un mínimo de seguimiento de 1 año. Los datos demográficos que tuvieron de cada paciente determinan la edad en el momento quirúrgico, el peso, la prematuridad si fue menor de 32 semanas, de término o entre 33 y 37, las características del procedimiento, tanto el cirujano tratante, el tiempo operatorio y el tipo de bloqueo que se utilizó, el anestésico local utilizado, y la ubicación del defecto para que no sea tan heterogénea la muestra también, lo distinguen entre proximal y distal. La cantidad de procedimientos realizados en estos años fue de 983 procedimientos, y de estos 86 pacientes presentaron complicaciones representando casi el 9% del tamaño muestral, siendo 81 fístulas uretrocutáneas y 5 de disencia de glande. Dentro de estas complicaciones, 45 representaron a hipospadias distales, representando 812 de estas 983 las hipospadias distales, y 41 fueron proximales. Y lo que vieron es que las tasas de complicaciones no se asoció con el bloqueo caudal y tampoco con el cirujano tratante. Lo que sí vieron como aumento significativo de riesgo para estas complicaciones fue en hipospadias proximales, la edad al momento de la cirugía, el tiempo quirúrgico y la prematurez que después lo desarrolla. Entonces, repite nuevamente que no encontraron diferencias significativas entre bloqueo caudal y regional, y habla de que ellos examinaron los resultados de 14 cirujanos urológicos, que es una de las mayores diferencias que hay con el resto de los estudios publicados, que examina entre la experiencia operatoria de entre 1 a 2 cirujanos urológicos pediátricos. Hablo nuevamente del mecanismo que ya explicaron los chicos, del mecanismo de la vasodilatación que genera este cambio anatómico de los tejidos del pene, por esta congestión venosa por la vasodilatación, y los cambios postquirúrgicos que esto puede provocar. Ellos no creen que sea así, y lo que sí vieron es que el defecto proximal aumenta la tasa de complicación un 3.85 veces. Sí vieron que el tiempo quirúrgico aumenta el riesgo de las complicaciones, y el tiempo quirúrgico también puede ser un factor confundidor por la gravedad de hipospadias, que puede llegar a aumentar también el tiempo quirúrgico. El tiempo también es algo que también se vio como mayor de riesgo de complicaciones, la edad, y es el momento de la corrección primaria, y también el antecedente de prematurez. Sí se dio en menores de 32 semanas, pero no tuvo relación entre los pacientes prematuros de 33 a 37 semanas. La limitación que ellos encontraron en este estudio es que fue un estudio retrospectivo, y que en su muestra hubo mayor probabilidad de que hayan tenido un bloqueo caudal, representando casi el 72% de la muestra. Entonces ellos hablan de que su objetivo principal, que fue si se encontraba asociación de complicaciones con el tipo de bloqueo, y ellos demuestran que el uso de bloqueo caudal no se asocia con una mayor incidencia de complicaciones, específicamente con la dehiscencia del glande y la fístula uretrocutánea. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá tan temprano. Bueno, un poco la idea de este bibliográfico era mostrar algunas discusiones que tuvimos con algunos colegas y con algunos anestesistas de estas publicaciones que hay, que no son pocas, que hablan de que hay mayores complicaciones cuando uno hace un bloqueo caudal en cirugía hipospadia.
Primero, el primer artículo lo que busca es mostrar un poco el bloqueo pudendo, que yo la verdad no tengo experiencia en hacerlo, por lo visto es mucho más complejo que lo que hacemos, que el bloqueo dorsal, inclusive que el caudal, digamos, hay que hacer una electroestimulación y controlar bien el nervio. Pero bueno, es algo que yo particularmente no tengo experiencia y quería ver cómo funcionaba y mostrar un poco la técnica, que es parte de lo que muestra el artículo. Después, el siguiente, que es un metaanálisis. Hay varios metaanálisis, no es el único ese el que está. Nada, uno entendería desde el punto de vista metodológico que si uno hace un metaanálisis tendría que tener mucho más poder o mucho más información para tratar de responder esta pregunta de si el bloqueo caudal tiene o no tiene mayor riesgo de fístula, que es la principal complicación que uno busca y que se entendería por el efecto que tiene de vasodilatación venosa y más éstasis, más edema, y eso haría que la cicatrización no sea ideal. Pero, digamos, lo que nos pasa siempre que hablamos de cualquier trabajo de hipospadias, primero que la hipospadia es un espectro tan amplio de patología que es muy difícil unificar y poder ubicar todo, digamos, porque muy pocos trabajos tienen una clasificación como la de Kunz que usamos nosotros, que es la que propone González, pero digamos, algo que te permita tener un objetivo, una descripción clara del grupo de pacientes que estás tratando, porque el lugar del meato, digamos, aporta poca información. Después, desde el punto de vista metodológico, ningún trabajo es prospectivo, randomizado, aleatorizado, doble ciego, que sería lo ideal. Por ahí un doble ciego en este caso no sería tan fácil porque, digamos, en el momento de la cirugía el cirujano está ahí y va a ver si se hace un bloqueo caudal o si se hace un bloqueo dorsal, que normalmente lo hace el cirujano. Pero bueno, se podría hacer un doble ciego en el control posterior o por lo menos en el análisis de los datos. El tema es que, digamos, si uno lo piensa, cómo funcionamos nosotros, todos los trabajos son retrospectivos. Nosotros acá en el hospital tenemos, si la patología es una hipospadia distal, se va a operar en el quirófano de cirugías ambulatorias, que es un área totalmente distinta, con los anestesistas que no son los mismos que están cuando uno hace una cirugía más compleja, proximal, que uno lo atiende en quirófano central. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso eso ya generaría un sesgo de que es otra área quirúrgica, otro grupo de anestesistas, y por supuesto uno sabe que está operando un paciente más complejo, tiende a hacer por ahí cosas más complejas. Siguiendo en nuestro análisis, yo opero también en italiano en San Justo, que lo necesitas otra, estoy con Carla Tinco, que a ella le encanta hacer bloqueos caudales, y hace un montón, y por supuesto tiene que ver un poco la preferencia del anestesista y del cirujano también. Y eso también genera sesgos de selección de cirujano. Metodológicamente hablando, si uno, digamos, tiene un sesgo a la hora de seleccionar los pacientes, ya tu grupo de análisis está totalmente alterado. Entonces, vos estás analizando dos grupos de pacientes que no son iguales, y ahí ya no lo puedes solucionar. Uno dice, no, pero yo puedo hacer un análisis específico por patología y sacar un odds ratio bien seleccionando cada una de las variables. Pero bueno, eso, si vos tenés malos datos, si vos tenés un sesgo de entrada, eso no te lo soluciona un análisis estadístico. Entonces, parte del problema de todo esto para mí es que es tan amplio el grupo de variables que uno tiene que es muy difícil tenerlo. Por eso este metaanálisis muestra esto, y elegí específicamente este porque dice que tiene más complicaciones, y el trabajo que se eligió como trabajo original no es un metaanálisis, es un análisis retrospectivo, pero de un solo centro, con un número altísimo de pacientes, tiene casi tantos pacientes como el metaanálisis, y es un solo centro. Entonces me parece que ese, no es un metaanálisis, pero tendría menos sesgo al ser un solo centro, por lo menos esa es mi interpretación y por eso elegí el último artículo. Otra cosa es, nosotros hacemos, digamos, las drogas que se usan para hacer los bloqueos son distintas, digamos, nosotros acá en el hospital la mayoría de las veces usamos ropivacaína, pero si estoy afuera del hospital generalmente no tengo disponible, entonces uso bupi, eso ya genera un cambio porque no es la misma droga. Nosotros usamos muchas veces adrenalina para infiltrar localmente, adrenalina sola o adrenalina con bupi, para infiltrar el lecho quirúrgico. Entonces eso ya genera un cambio en la irrigación de la zona, que es muy importante, que por ahí jugaría en contra en lo que hace el bloqueo caudal, pero digamos, es una variable que no se toma en cuenta en ninguno de los trabajos, que para mí, si vos estás diciendo que el bloqueo caudal genera una alteración en la vasculatura de la zona y la cicatrización, infiltrar adrenalina en la zona, que es algo que hacemos siempre, tendría que ser una variable a tener en cuenta. Por supuesto, es dificilísimo de calcular, las dosis serían imposibles de calcular, uno nunca sabe cuánto pone, pero bueno, hay tantas variables alrededor de esto, que bueno, parte de la idea estereográfica es tratar de llegar a alguna conclusión.
No sé si Carlos Tejido querés hacer algún comentario. ¿Qué te parece desde el punto de vista anestésico? Si para vos tiene una lógica o una explicación este número aumentado de complicaciones. Buen día, Bienvenido. gracias ante todo por la invitación. No, la verdad que sí, es un tema que hace algunos años ya se viene hablando y como decís vos, Roberto, y como han planteado a lo largo de todo el bibliográfico, creo que hay muchísimas variables a considerar y a veces uno siente que es como un escape, si bueno, es un efecto de la anestesia, una determinada complicación que entiendo por ahí es de tipo quirúrgica, o por la técnica, o por un montón de factores. Y la verdad que es muy difícil hacer, como vos decías, Roberto, un buen estudio prospectivo, porque todos esos factores que vos mencionás son reales. Acá en el central pasa lo mismo, los que hacemos hipospadias en el quirófano central somos diferentes a los de otra área, y después creo que la patología en sí tiene muchas variables, ¿no? Eso ustedes lo conocen perfectamente. Además que digamos, el mecanismo que se le atribuye quizás no sea, tendría que ver con vasodilatación, pero sería un fenómeno que podría durar unas horas. Hay algo importante a tener en cuenta, que los bloqueos caudales no duran 3 días, son bloqueos que duran unas horas, ¿sí? Entonces nos facilitan el intraoperatorio y las primeras horas del postoperatorio, pero no es un bloqueo que dura 24 horas, claramente. Es como para hacerlo claro, es una peridural muy baja, sin un catéter, y que tiene, al no tener catéter, es el hecho de hacer una dosis única, y que incluso uno hace utiliza una concentración de anestésico que le permita al chico después tener, sí, insensibilidad, o sea, el bloqueo sensorial, pero no le hace o no le produce prácticamente bloqueo motor. Eso implica que usamos concentraciones más bajas de anestésico local, y eso lo lleva a que después la duración del bloqueo en sí sea menor que cuando uno hace, por ejemplo, una peridural con una dosis de mayor concentración de anestésico local. Así que bueno, un poco eso es lo que tengo para aportar. Yo realmente, pensando complicaciones que hemos tenido con estos bloqueos, desde el lado anestésico creo que no hemos tenido ninguna registrada claramente. Sí recuerdo un paciente que una vez estuvimos con Juan Moldes, que tuvo un episodio de priapismo, que hubo que cancelar el procedimiento, y le habíamos hecho un caudal, así que bueno, ahí vimos un poco causa y efecto. Por lo demás, mucho más no tengo por ahí para aportar, porque creo que es un tema que tiene muchas variables para decir tal variable en particular es la que tiene incidencia clara. ¿Qué drogas usan? O sea, ¿hay mucha variabilidad en el tipo de drogas que usan cuando hacen un bloqueo caudal? No, hoy día estamos usando ropivacaína o bupivacaína, sí. La elección de la droga tiene que, en general usamos más ropivacaína por una cuestión de perfil de la droga, que es más segura, ¿sí? Ustedes saben que los anestésicos locales, si se absorben, pueden producir toxicidad, y dentro de las 3 que tenemos disponibles acá en Argentina, lidocaína, ropivacaína y bupivacaína, ropi y bupi son de efecto de duración media prolongada, a diferencia de la lidocaína, pero la bupivacaína es una droga que tiene un perfil de toxicidad más serio, ¿sí? La absorción tiene efectos cardiovasculares más graves, entonces intentamos cada vez usarla menos. Pero son esas 2, no. Hay otras drogas, cuando uno lee la literatura, por ahí encuentra otro tipo de drogas que acá con las cuales acá no contamos. Carlos, y desde el punto de vista técnico, digamos, yo vi muchos colegas tuyos, digamos, hay gente que está acostumbrada y que lo hace bien y fácil, más allá que trabajamos en un hospital de escuela, pero digamos, me pasó, no en el hospital, pero colegas, los que le tengo el máximo respeto, que realmente les cueste mucho hacerlo. No sé, ustedes cómo lo catalogan desde el punto de vista de complejidad técnica. Yo creo que es un bloqueo de una complejidad intermedia, ¿sí? No es tan simple como parece, porque de hecho hay 2 formas de hacerlo. Una es la tradicional, que es palpatoria, y otra modalidad que es usando ecografía, ¿sí? Con el ecógrafo uno puede ver el hiato sacro, entonces nos facilita ubicar el lugar de inserción. Pero aún así,
parece un bloqueo simple, pero hay mucha variabilidad anatómica. Si uno está entrando en un espacio que es el hiato sacro, y si se acuerdan de la anatomía, hay muchas diferencias anatómicas interpersonales, y después hay otros factores de si el chico tiene cierto grado de obesidad, a veces técnicamente no es fácil, y sobre todo, como uno usa agujas de calibre chico, y no son las agujas de peridural que tienen una conformación particular que nos permiten identificar mejor, diría, el espacio epidural. En este caso usamos el Avocat o el catéter Shelco, el de Teflon, y la pérdida de resistencia a veces no es tan clara, entonces a veces queda una duda si realmente el bloqueo fue realmente, se hizo en el lugar adecuado, ¿sí? No sé si me explico. Sí, La sí, técnica uno la ve muy simple en la teoría, pero en la práctica requiere una curva de aprendizaje que no es tan corta, y lo vemos con nuestros residentes cuando rotan y se están formando, que a veces les cuesta realmente identificar el espacio. Y la ecografía en sentido ayuda un poco uno lo puede ver realmente, a diferencia de la peridural, que con un ecógrafo es muy difícil de ver, pero en este caso con la ecografía sí se puede ver el hiato sacro, y si uno tiene una buena ventana, el momento de la inyección del anestésico local o del líquido se ve muy bien en el fondo, en el saco, y eso sí nos da la garantía en cuanto a que lo hicimos en el lugar correcto. Muy bien. ¿Y edades en las que se hace? Mirá, está descrito desde el nacimiento hasta pacientes adultos. Les diría hasta los 5 o 6 años se puede hacer. Después es realmente técnicamente muy difícil, porque el ligamento sacrococcigio se empieza a osificar, lograr una adecuada posición del paciente también es difícil, entonces generalmente queda relegado a entre 1 y 4 o 5 años, ¿sí? Pero está descrito en adultos, de hecho, se puede hacer. Sí, no, lo digo No tengo porque, experiencia, ¿eh? no, En lo adultos no digo creo que porque es nadie algo tiene que uno experiencia. ve, que lo vemos habitualmente, digamos, a la hora de decidir hacerlo o no, y no lo nombran mucho en los trabajos. Los trabajos hablan de pacientes pediátricos hasta 16, 18 años, y no nombran este tema de la edad también, que me parece algo que no es menor. Juan. Bueno, para los que no somos del italiano, Carlos Tejido es el jefe de anestesia del hospital, que no lo habíamos presentado. Eh, me parece, me parece una mirada interesante valorar el tema de la anestesia como factor predisponente o no para las complicaciones, pero tal cual hay tantas variables en esta patología que que me parece algo casi menor. Incluso en los números que muestran, tampoco es tan relevante la diferencia entre uno u otro tipo de anestesia, así que me parece que estamos hablando de un muy bajo porcentaje de pacientes que se complican más o menos. Así que, pero yendo a lo que es la anestesia particularmente, Carlos, en esto de que uno elige como cirujano qué tipo de anestesia en realidad, en relación al anestesiólogo que participa y la complejidad de la cirugía, uno puede determinar cuál es la mejor analgesia o anestesia que produce, o sea, si le haces una caudal o le haces una infiltración en la base, ¿qué es lo que produce mejores resultados? ¿Cuál es la mejor opción? No, probablemente es difícil de valorar, porque hay estudios que comparan ambas técnicas, y como todo, algunos te muestran que es mejor una o mejor otra. Hay un punto ahí clave, que como se usa mucho en chicos muy chicos, la valoración de la analgesia postoperatoria también es otro punto complejo, porque en definitiva lo que uno busca es eso. Desde el punto de vista intraoperatorio, la caudal es más efectiva, porque uno ve que realmente nos permite usar menos dosis de opiáceos, mantener un plano anestésico adecuado para que el chico esté dormido, pero no requerimos estar permanentemente haciendo refuerzos de analgesia y demás. Cuando uno hace el bloqueo de base de pene o similares, sí, es un bloqueo por ahí que en el sitio quirúrgico uno ve que tiene efectividad, pero a veces algunas maniobras
que tienen que ver con tracción de uretra y demás, hay reflejo. Entonces, desde el punto de vista intraoperatorio, el caudal para nosotros nos da la sensación, que uno lo ve, está escrito en la literatura, que es un bloqueo que tiene mayor efectividad, porque en definitiva es una peridural baja, ¿no? Hay que tener esa idea. Los otros son bloqueos más regionales. Ahora, en cuanto a postoperatorio, ahí creo que donde nos cuesta mucho valorarlo, realmente, si uno de los dos es mejor que el otro, ¿no? Y sobre todo la duración, lo que les comentaba al principio. No son bloqueos que duren por ahí un día o dos, ¿no? Pueden durar 12, 14 horas y no más. Entonces también tener ese fenómeno presente, ¿no? Sí, en las cirugías incluso más complejas, eh, la experiencia subjetiva que uno tiene a través del relato de los padres y los pacientes que se quedan internados, que no son cirugías sumamente dolorosas, más allá en las complejas que tardas 3 o 4 horas y lo que fuera, el grado de dolor que tiene el postoperatorio no pareciera ser tan intenso, con lo cual yo me decí 12 horas, me parece que es más que suficiente para pasar el periodo complejo y después se maneja bien con analgesia por boca o endovenosa, ¿no? Pero, y hacer una anestesia combinada, caudal y en bloqueo en la base, ¿vale la pena? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Quizás por ahí uno lo que podría pensar ahí es el timing, hacer, por ejemplo, una caudal al inicio del procedimiento, previo al procedimiento, y si se puede, si ustedes lo pueden técnicamente, hacer el bloqueo de base de pene al final, como para prolongar un poco la analgesia. Pero fuera de eso, Juan, creo que no sé si realmente le aporta mucho a la analgesia del paciente. Y como vos decís, no es un bloqueo perdón, no es una cirugía que después genere un dolor postoperatorio tan intenso, ¿no? Muchas veces por ello tiene que ver más, sobre todo en los chicos más grandes, creo, con la cuestión del tenesmo, ese tipo de molestia, y no tanto realmente por dolor. Sí, como relato de alguna complicación en relación a la infiltración, hace poco infiltramos la base del pene, lo hicimos nosotros, y el glande se nos puso blanco en el momento de la infiltración. Nos costó media horita recuperar ese glande, pero además del glande que se puso blanco, nosotros nos pusimos blancos, y fue una situación bastante compleja, ¿no? O sea que incluso con la infiltración de la base del pene, que mencionaba, si no, lo que fuera, eh, pues, puede haber situaciones también como la de caudal que tuvimos con el priapismo, que sí me acuerdo también. Yo, Bueno, Roberto, sí. agrego una cosa más, que por ahí leen que nosotros hacemos los caudales solo con anestésicos locales, pero van a encontrar por ahí en la literatura descripta caudales que también se le agregan opiáceos. Nosotros la verdad que nos parece que es excesivo, ¿sí? Para un paciente sobre todo que por ahí a las pocas horas se retira, puede aumentar la tasa de náuseas y vómitos, entonces realmente no nos parece adecuado, pero lo van a encontrar, es que como si hacemos en las peridurales, que al anestésico local le agregamos un opiáceo o a veces incluso dexmedetomidina, pero para esta cirugía nos parece que es excesivo realmente la opiáceo, pero lo van a encontrar, lo cual es otro factor que también hay que tener presente, porque cuando uno lee y si lee en la caudal con anestésico local más opiáceos, ahí tenemos otro factor más. ¿Cuál sería digamos, el mecanismo de agregar opiáceos en la peridural? Perdón que eso no lo sé. Mirá, sobre todo con la morfina, tiene algún grado de absorción y tiene efecto a nivel medular, ¿sí? Entonces, y ese efecto dura bastante, entre 12 a 16 horas, ¿sí? Con lo cual potencia Tomaría el mucho efecto. sí, potencia mucho la analgesia. Eso lo hacemos habitualmente en las peridurales. De todos modos, cada vez estamos intentando usar menos opiáceos, hacer toda esta cuestión de combinar diferentes técnicas analgésicas para disminuir el consumo de opiáceos. Con lo cual en las peridurales también lo estamos usando, pero menos, ¿sí? Pero el fenómeno es ese. Si bien tiene absorción sistémica, tiene mucho efecto directo a nivel medular y en el tronco cerebral. Y realmente con dosis muy bajas, comparable con uno por vía endovenosa,
le da un plus analgésico muy interesante. Acá el doctor Guillermo Concha pregunta con qué frecuencia se observan complicaciones o riesgos en el bloqueo peniano y qué se sugiere para la prevención. A mí, por suerte, no me pasó nunca, pero tengo colegas y me consultaron a veces un par de pacientes de cirugías de fimosis que se hace un bloqueo peniano y que tuvieron, digamos, no es necrosis, pero glandes que se ponen muy, muy oscuros, que parecen que tienen algún compromiso vascular. No sé, como prevención, a mí lo que se me ocurre para evitar complicaciones con el bloqueo peniano es, por supuesto, asegurarse de que la infiltración no sea endovascular, ver que uno no, yo siempre tengo el cuidado de chequear de que no esté uno infiltrando adentro del cuerpo cavernoso, que por ahí la infiltración es muy profunda y no es tan fácil de ver hasta dónde llega. Y bueno, como prevención por ahí, si uno tiene la posibilidad de usar ropivacaína, tiene menor toxicidad, como dijo Carlos, no sé si evitaría o no estas complicaciones vasculares o de circulación que pueden generar estas medicaciones. No sé si Carlos o Juan quieren aportar algo. No tengo experiencia, pero por el perfil de la droga no debería generar este tipo de fenómenos, al contrario, porque tienen algún grado de vasodilatación. Lo que sí tendría presente, es algo por ahí muy básico, ¿no? Pero asegurarnos que, sobre todo si usan lidocaína, que no contenga adrenalina, ¿no? Que no haya una confusión por ese lado. Pero después otro comentario al respecto no tengo. Yo sí tengo un comentario y me parece que alguna vez lo he visto, algunos de los anestesiólogos del hospital haciendo el bloqueo de la base del pene con control ecográfico, y en donde uno ve realmente el espacio y se ve el pedículo dorsal, y que lo ideal sería aprender a hacer eso bajo visión, y entonces uno infiltra el espacio correcto. Esa complicación que yo comenté tiene que ver con... nos dio toda la impresión en ese momento que la infiltración no fue endovascular, sino que fue en el ligamento suspensorio, se infiltró y generó un efecto compresivo sobre el pedículo, porque se le tocaba una bocha justo inmediatamente después de la infiltración. Es como que hubo un fenómeno de presión sobre el pedículo. Entonces, creo que ahí, si uno lo hubiera visto bien, hubiéramos infiltrado un poquito más fuera del ligamento. Entonces me parece que deberíamos, si uno tiene la posibilidad de un ecógrafo en quirófano, empezar a acostumbrarnos a ver el espacio de infiltración como para minimizar también efectos adversos, ¿no? Sí, también es cierto que las veces que hubo complicaciones de este tipo, en los pacientes estos que yo describí, en todos, el manejo conservador, todos recuperaron la circulación, la vasculatura sin problemas. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Si no, podemos dar por finalizado el bibliográfico. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Como dijo Juan, perdón, no lo presenté con cargo y con todas las flores. Es el jefe de servicio de anestesia del hospital y es el que nos hace a nosotros las anestesias desde siempre. Así que nada, tenemos mucho contacto con Carlos permanentemente. Muchísimas gracias por estar acá a esta hora, especialmente a Carlos, pero a todos los demás. Y nada, nos vemos el primer viernes de enero.